Gentiles amigos, bienvenidos a Mirada Profunda, este espacio de periodismo sin compromisos. El próximo año, el 2024, habrá elecciones en 3 países. En Rusia, la Federación Rusa, en México y en los Estados Unidos. ¿Y por qué menciono este dato al inicio del programa? Porque sea como fuere, estos 3 países están involucrados en conflictos de rango internacional. Rusia y los Estados Unidos en un ámbito geopolítico global. Recuerde usted la guerra en Ucrania, el conflicto en Ucrania. Recuerde usted la guerra en la Franja de Gaza. Y México como receptor de migrantes y que recibe las presiones de los Estados Unidos, no solo en materia de fentanilo, por ejemplo, sino en materia de migración. Bueno, vamos a platicar en los próximos minutos sobre este asunto, sobre las guerras en Ucrania, en Gaza, el tema migratorio, la probable reelección de Putin, el deseo de Biden de reelegirse, las elecciones presidenciales en México, con el maestro Rodolfo Sánchez Mena. Él es el presidente de la Academia de Geopolítica de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, y lo saludamos con el gusto de siempre. Maestro, qué placer tenerlo nuevamente con nosotros. Muy buenos días, los saludo con aprecio y a todos a quienes ven este importante mensaje que conduce mi amigo Jorge Santa Cruz. Es un honor ser su amigo, maestro, y yo lo considero de igual manera. Gracias. Maestro, Putin realiza una gira, regresa y dice que no ha abandonado a Medio Oriente. Lo hace en un contexto en el que continúan las hostilidades en Ucrania y continúan las hostilidades en Gaza. Pero aparte, Putin, como Biden, buscará la reelección. Por favor, ¿cuál es su diagnóstico sobre este tema? Bueno, la visita de la gira del presidente Putin a Medio Oriente, concretamente a Arabia Saudita y a los Emiratos Árabes, pues causó sorpresa, es una sorpresa porque se supone que él lo consideran atrapado en Rusia, que no puede salir porque tiene un orden de aprehensión de un organismo internacional controlado por los ingleses y que tienen al frente de él, ya después lo platicaremos, a un criminal de guerra inglés, y tiene pues con ellos la amenaza de aprender y juzgar. Dicen que entre comillas, en términos de propaganda bélica, por crímenes de guerra Putin. Pero esto, bueno, es parte de la retórica, de la propaganda de guerra híbrida que vive el mundo por razones del conflicto en Ucrania y ahora en Israel contra Hamas, que están estrictamente vinculados. En los dos casos, en Ucrania y en Israel, el fondo es guerra energética, como lo fue en el siglo pasado la Primera, la Segunda Guerra Mundial, inclusive de la guerra de Vietnam, que ahora se está retomando, luego hablaremos de ello, pero en este momento lo que vemos en Europa después de la destrucción de los gasoductos Nord Stream, ¿sí?, acusando a Estados Unidos y tanto a Ucrania, y que ha dado lugar en que Europa pues viva una regresión, y particularmente Alemania, que esté perdiendo toda su plataforma industrial, científica y tecnológica a causa de que se quedó sin la provisión de energéticos que obtenía de Rusia a muy bajo precio. Este cambio, ¿sí?, pues
ahora se refleja en la disputa en Medio Oriente por una coalición que pretende armar Biden para retomarse y posicionar la pretendida hegemonía, extender la hegemonía norteamericana con el dominio de los energéticos. La visita en consecuencia de Putin a Medio Oriente, pues nos revive que él es parte de la OPEP más uno, que es Rusia, y que realmente está sustentado en un acuerdo geoestratégico de Arabia Saudita con Rusia, después de que China negoció con Irán, ¿sí? Que se restableciera la alianza, los acuerdos de Irán con Arabia Saudita. Entonces, la llegada a Putin es precisa en este momento porque se ha planteado en diferentes círculos la posibilidad de extender la guerra en Medio Oriente, pero ahora, como vamos a ver, también hay una amenaza de enviar tropas norteamericanas, no solo a Ucrania, sino a Europa a combatir por cómo lo planteó el general Austin, que es el secretario de la Defensa, pidiéndole a los republicanos que aprueben el presupuesto como lo está haciendo Biden para Ucrania y para Israel, y que si no, enviará a sus tíos y a sus primos a combatir a Europa. Maestro, entonces, lo que pretende la cúpula que gobierna los Estados Unidos, el Estado profundo de los Estados Unidos, es mantener a Europa controlada mediante, por ejemplo, la guerra, que estén ocupados con la guerra y que dependan de los energéticos estadounidenses, y hacer lo mismo en Medio Oriente, es decir, impedir que Rusia llegue a controlar los recursos de gas y de petróleo del Oriente Medio. Por ejemplo, en Gaza sabemos que hay muchísimo gas en sus costas. Sí, efectivamente, sí. Aquí es una cuestión de fondo mítico, histórico, ¿no? La situación de que Israel llegó al único lugar de Medio Oriente donde no hay petróleo, pero en sus alrededores, pues sí cuenta. Por ejemplo, en la frontera del Líbano, pues hay petróleo y gas. Hay una disputa también con Líbano por el petróleo y el gas y en la franja de Gaza. ¿Sí? Aquí estamos frente a esta circunstancia de que si no hay dominio de energéticos, no hay generación de electricidad, y si no hay electricidad, no hay forma de mover la industria y la producción, pero la energía está ligada a los alimentos. Y los alimentos son energía, y esta energía sirve para mantener la salud de toda la población del mundo. O sea, que hoy vemos cómo la nueva geopolítica nos dice que está ligada la geopolítica a la energía, a los alimentos, energía, y a la salud de los humanos. Es decir, aquí hay una lucha precisamente, y se ha visto con toda claridad qué papel juegan los alimentos, qué papel juega en la salud de la población mundial, y cómo se está afectando en todas partes del mundo, no solo por situaciones de guerra. Hay que agregar, ¿sí?, el factor no de calentamiento del planeta. Lo que estamos viendo, un nuevo ciclo solar, ¿sí?, de enfriamiento del planeta, que repercute en las sequías enormes que está padeciendo el mundo. En Estados Unidos, en Argentina, tuvimos 2 ciclos de sequía, y que están afectando la producción y que están repercutiendo en elecciones, y esto es todo el trasfondo de
la reelección segura de Putin, insegura de Biden, y en el caso de México con dos candidatos mujeres. Es una situación compleja, pero lo explicamos bien, da a entender el razonamiento geopolítico de cuáles son las causas profundas que están moviendo las grandes decisiones de cambio geopolítico en el mundo. Maestro, nos deja con la respiración contenida, caray. México, en este caso, ¿cómo queda dentro de esta ecuación? Bueno, pues lo que estamos viendo, amigos Santa Cruz, es que en este momento, justamente en el Congreso norteamericano, hay un fuerte debate porque hay que recordar que Trump le ganó en las elecciones intermedias la Cámara de Representantes, y la Cámara de Representantes es la que maneja el presupuesto. Pero ¿cómo ganó la Cámara de Representantes? Con el voto de los mexicanos en los Estados Unidos. Recordemos que allá hay una población de 40 millones de mexicanos que tiene un origen desde hace 5 siglos, desde el Reino de la Nueva España. Y ahora 16 millones de mexicanos que han migrado a los Estados Unidos. Ese voto de los mexicanos va a decidir quién es electo en los Estados Unidos como presidente. La postura republicana contra los migrantes, contra las personas indocumentadas, es tradicional. Como es Sí, tradicional el doble discurso de los demócratas que dicen que son comprensivos, pero a la mera hora son igual de agresivos contra los migrantes indocumentados o más que los propios republicanos. Sabemos, si no, si estamos equivocados, por favor, corríjanos, pero sabemos que el actual gobierno del presidente de los Estados Unidos quiere, Joe Biden quiere de plano que México sea un país, llamémosle así, receptor de migrantes, que los migrantes indocumentados que ellos no quieren los envíen a México y aquí se queden, y estamos hablando de miles, decenas de miles, quizás cientos de miles, y por el otro lado, pues el gobierno de Biden no descarta en alguna forma el uso de la fuerza militar, ¿no? En la frontera con México. así es, señor. Sí, aquí en esta circunstancia concreta se ve con toda nitidez, con toda transparencia, cómo Biden, a cambio de negociar el presupuesto para Ucrania, a cambio de el presupuesto para Israel, está cediendo en todo y está quedando desnudo en su posición contra los migrantes de toda América Latina, y que fueron motivos de los acuerdos de San Francisco, a donde fue el presidente de México, pues acordar, ¿sí?, otra política de respeto por parte de Biden a los migrantes y mantener la cuota que había prometido, pero está dando un giro de 180 grados, poniendo en riesgo a la frontera de México en el norte y en el sur, ¿sí? Esto va a crear una grave crisis en México, y es una decisión de carácter unilateral, ya en contra de los acuerdos que se habían establecido en México. Sí, esto es muy importante porque la coyuntura, el contexto que se está dando a nivel internacional está repercutiendo en México. Por eso nos explica, amigo Santa Cruz, por qué el presupuesto de la frontera norte está incluido en el presupuesto de carácter militar. Pero además, en el presupuesto militar, ya lo hablaremos después, está incluido la expulsión de México del Comando Norte y nuestro traslado a
el Comando Sur. Ese es el presupuesto militar de los Estados Unidos, la propuesta de Lloyd Austin en el presupuesto militar. Vamos a ver qué se aprueba, pero la solo planteamiento, pues ya nos, de negociación que le urge a Biden para reelegirse, que no es seguro porque tiene todas las encuestas en contra, ¿sí? De esa reelección. Pero entendemos que luche a fondo para reelegirse, pero ello acá va a afectar seriamente la relación con México y en particular con la cuestión migrante, creándonos un problema de alta seguridad en la frontera norte y en la frontera sur.